El rey Philip II abrió las puertas a la cama de su hijo. No vino como padre, sino como un general liderando una invasión, vestido de armas de batalla de cabeza a cabeza. El rey Don Carlos, alcalde del más poderoso imperio de la tierra, se levantó de su sueño para ver su cama llena de guardias armadas y su propio padre alzándose en su cabeza. El rostro del rey era una mascarilla de la dutía fría, sus ojos impensables detrás de su visor de acero. En ese momento tranquilo y desesperado, el rey entendió. No era una lección. No era una punición. Era un arresto. El hombre que le dio la vida había venido a tomar su libertad, y la dutía de un rey estaba a punto de aniquilar la amor de un padre. Este momento de traición familiar se escucharía a través de las cortes de Europa. Pero ¿cómo se ha llegado a esto? Para entender cómo un rey podía convertirse en el prisionero de su único hijo y hermano, debemos volver al principio, a un nacimiento royal que fue visto como tanto un milagro divino como una maldita cursa oculta. Antes de que nos despejemos en nuestra historia, te invito a suscribirte al canal. Es la forma más segura de unirnos para cada exploración futura a los cornos olvidados del pasado. Antes de que Don Carlos tome un respiro, él ya era un prisionero de su propia sangre. El año era 1545, y en el Palacio Royal Español, las cortes gritaron emocionadamente sobre el aire que iba a llegar. Pero detrás de las puertas cerradas, los médicos royals intercambiaron miradas preocupantes. Entendieron algo que los nobles celebrantes no. Este niño era el producto de una línea de sangre tan intertomada, tan obsesivamente pura, que se había convertido en poesía. Aquí es lo que significa pura para los Habsburgs. Carlos tenía 6 grandes abuelos. Solo 6. Una persona normal tiene 16. Piense en eso por un momento. 10 de sus antepasados habían sido erradicados a través de generaciones de abuelos que se casaban con niñas, de primeros abuelos que se casaban con primeros abuelos, todo en el nombre de mantener la sangre del crono inocente por extranjeros. El árbol de la familia no se estiraba a sí mismo. Los escritores de la corte grabaron su nacimiento con huellas florecientes y ink dorado, pero no podían grabar el daño invisible encodido en sus mismas células. Cuando Carlos finalmente surgió al mundo el 8 de julio de 1545, las abuelas notaron que su cabeza se veía extraña, sus llantos menos fuertes de lo que deberían ser. Pero estaba vivo, y era hombre, y eso era suficiente para celebrar. Su madre, María Manuela de Portugal, lo soportó exactamente una vez. Ella tenía Baranco 17 años, cansada de una bruta entrega que rompió su cuerpo de la parte interior. La fiebre empezó dentro de horas. Mientras la corte celebraba el nacimiento de un hijo, la piel de María se quemó como parchamento. Escuchaba oraciones en portugués, su lenguaje de hogar, mientras sus mujeres, mientras esperaban, apretaban zapatos fríos en su cabeza. 4 días. Eso es todo lo que tuvo. 4 días para ser madre antes de que la infección la acusara. Las mismas campanas que habían sonado para el nacimiento de Carlos, ahora dispuestas para la funeral de María. El príncipe infantil, vacío y ignorante de su pérdida, había costado a su madre su vida antes de que pudiera enfocarse sus ojos lo suficientemente para ver su cara. Y aquí es donde se pone realmente oscuro. María no era solo la madre de Carlos. Ella también era su primera esposa. Sus padres eran hermanos. Sus madres eran hermanas. Esto no era solo una casita. Era una chambra de ecogenética. El mismo sangre que había matado a María ahora flotaba a través de Carlos, cargando con él generaciones de daños acumulados. El rey Philip, apenas 20 años de edad, estaba en la funeral de su esposa, teniendo a su hijo infantil. Los cortes vieron a un abogado llorando con su hijo. Pero Philip vio algo más en ese momento. Vio el precio de la puridad. Su hijo había sobrevivido. Sí, pero ¿a qué costo? Y aún más asombrante, ¿qué costos invisibles aún no habían pagado? Las enfermeras húmedas reportaron cosas asombrantes. La alimentación del bebé era erótica. Sus patrones de sueño eran caóticos. Lloraba durante horas sin causa. Luego cayó en silenciosos y mortales que asombraron a los servidores.
Una enfermera dijo que vio a él parar de respirar por casi un minuto antes de regresar a la vida como a un hombre que se estorba rompiendo la superficie. Pero problemas infantiles eran comunes en las enfermeras. Los médicos del corte aseguraron a Philip que el niño crecería fuerte. Después de todo, cargaba la sangre de los emperadores, de conquistadores, que habían clamado a la mitad del mundo por España. Seguramente ese legado se manifestaría en grandeza. No tenían ni idea de lo malo que eran. La sangre de los emperadores era exactamente el problema. Cada generación de intermaria había sido como añadir otro enlace a una cadena invisible, y Carlos estaba usando todos ellos. El ojo de Habsburgo, esa famosa deformidad, era solo el señal visible del daño más profundo. Lo que se hundiera por debajo sería mucho peor. La maldición no era mística, era matemática. La ruleta genética jugaba con increíblemente terribles posibilidades, y Carlos había perdido ese juego antes de que jamás tuviera la oportunidad de jugar. Cada célula de su cuerpo cargaba los errores acumulados de su orgullo de sus antepasados, su obsesión con mantener el poder dentro de la familia a cualquier coste. Había sobrevivido a su nacimiento, un príncipe sin madre nacido en una caja genética. Pero la maldición de su sangre no era solo un número en un árbol de familia. Pronto, sería visible para todo el mundo, hinchado en sus propios huesos. La armadura royal estaba hirviendo. La placa del pecho, forjada de la más fina yela milanesa, simplemente no se encajaría. El príncipe de Asturias había medido 3 veces, cada medida más pesada que la última. La izquierda del torso del príncipe se movía hacia adentro, donde debería expandirse. La espalda derecha se sentaba más alta que la izquierda por casi 2 pulgadas. Ningún tamaño de golpeo o reshaping podía hacer trabajo de armadura estándar en este cuerpo de 13 años que decía simetría. Carlos estaba allí, los brazos abiertos, mientras el armador luchaba. El respiro del príncipe se acercaba, en corto plazo, con fuertes explosiones, no por exerción, sino porque su pecho asombrado no podía expandirse. Cada respiro fue una batalla que su malformado pecho luchaba contra sus alas. El tribunal pretendía no notar, pero Carlos escuchaba el sonido de sus gritos desde las paredes de la piedra. La evidencia física de su sangre maldita se estaba volviendo imposible de ocultar. Su pecho había crecido asimétricamente, bulgando de un lado como una melón que quedó demasiado largo en el sol. Las portadas de Palacio requerían cada vez más ángulos creativos para disfrazarlo. Su pierna izquierda había parado de crecer al mismo ritmo que su derecha, lo que lo forzaba a caminar con una puerta extraña que clicó y rompió por las paredes de la piedra. Pero aquí está la cosa de la derecha divina. Asume la perfección divina. En España del siglo XVI, el cuerpo del rey fue considerado un reflejo del favor de Dios. Un fuerte aire simétrico demostró la bendición del cielo en la línea del rey. Pero, ¿qué dijo Carlos sobre los Habsburgs? ¿Qué dijo sobre España en sí? Los médicos de la corte desarrollaron explicaciones elaboradas. Los humores del rey estaban desbalanzados. Sus estrellas estaban mal alineadas en su nacimiento. Nada más la verdad de que generaciones de Habsburgs finalmente produjeron su resultado inevitable. Prescribieron tratamientos que suenan como la tortura de hoy. Las heridas para equilibrar sus humores, los baños de mercurio para estrenar su espalda, los zapatos especializados de Iron para forzar su pie más corto a estirarse. Carlos lo soportó todo con una furia que hizo a los servidores escapar de su presencia. Cuando los zapatos de metal salieron cada noche, podías escuchar sus gritos sonando a través de los corredores del palacio. No solo de dolor, sino también de la ira de su propio cuerpo. El rey se sentía perfecto. Se suponía que era rey. Los tutores del rey reportaron señales aún más preocupantes. La atención del rey se movía constantemente. Él se fijaba en detalles extraños, el patrón de las rupturas en la cela, el sonido de su propio respirar, mientras ignoraba las lecciones vitales en la obra de Estado. Su palabra entró en explosiones rápidas, o no en absoluto. Algunos días hablaba con la elocuencia que se esperaba del rey. Otros días, él no podía formar sentencias coherentes, su lenguaje pareciera que se rompía sobre sí mismo. Y luego había los dolores, las heridas, los dolores que le enviaron a su palacio por días a la vez.
Los servidores lo escuchaban golpeando su escala malformada contra las paredes de las piedras, tratando de llevar el dolor a través de más dolor. Cuando surgió, sus ojos se enfocaban en la sangre, como si lo viera a través de nuestro mundo y se convirtiera en otro lugar terrible. Los propósitos de casamiento comenzaron a llegar cuando Carlos se convirtió en 14 años. Familias reales a través de Europa enviaron portadas de sus hijas, cada una buscando una alianza con el vasto imperio de España. Pero Philip se detuvo, se desvaneció, hizo excusas. ¿Cómo podía enviar descripciones honestas de su hijo a posibles esposas? ¿Cómo podía explicar que el rey no podía estar recto, no podía respirar bien, no podía ni vestirse de armadura como un verdadero príncipe español? Los embajadores extranjeros que conocieron a Carlos enviaron mensajes encodados a sus tribunales. El príncipe mostraba señales de debilidad. Escribieron con atención. Su constitución parecía delicada. Ellos no se atreverían a escribir la verdad. Que el rey del trono español parecía algo rompido y reasemblado mal, como un dolzón de porcelana rompido y colgado de vuelta por un ingeniero ojo. Los servidores tenían sus propias teorías. Algunos dijeron que el espíritu de su madre asombró sus huesos rotos, la punición por la unión innatural que lo creó. Otros afirmaron que se podía ver las penas de sus antepasados escrito en su cuerpo. Cada deformidad fue manifestada por generaciones de orgullo. Pero las deformidades en el exterior eran nada comparadas con la oscuridad tomándose ruta en el interior. Una crueldad monstruosa estaba creciendo en el joven príncipe y se iba a revelar en la manera más grotesca imaginable. El fabricante de zapatos del rey presentaba los zapatos, temblando. Había hecho un error y no sabía que su punición sería cortarlos y comerlos. Empezó como una normalización en las cámaras de Carlos. El fabricante había trabajado por semanas en estos zapatos, especialmente diseñados para acomodar la pierna más corta del rey. Pero cuando Carlos los intentó, el zapato izquierdo pinchó, solo un poco, suficientemente para enviarlo a una raza que transformó la cámara elegante en un teatro de humillación. Comerlos. Carlos ordenó, su voz erótica y tranquila. El fabricante se reía nerviosamente, seguro de que había escuchado mal. Pero los ojos del rey, esos ojos sin foco, no tenían humor. Cortarlos en pedazos y comerlos. Ahora. El tribunal observó en silencio asombroso como el fabricante, con lágrimas flotando por su cara, tomó su propio cuchillo para el zapato. El sonido de la corte filtró el espacio. Lentos, deliberados cortes a través del material que había pasado semanas perfectando. Luego vino el peor sonido. Comerlos. El forzado y rítmico sonido de un hombre comiendo su propia vida mientras un príncipe de 17 años observaba con satisfacción. Pero aquí es donde es realmente disturbante. Este no fue un incidente isolado. Este fue un patrón. Las cocinas del palacio contaban historias que hicieron a los soldados blandos. Carlos había desarrollado una fascinación con ver a los animales morir. No con la caza, que era noble. Ni con la buchería, que era necesaria. Él quería verla sufrimiento. Él ordenaba a los lobos vivos llevados a sus caballos, y luego los cocinaba vivos sobre su palacio, meditando cuánto duraban sus gritos. Los servidores, asesinados con la limpieza de sus habitaciones, encontrarían los restos deshidratados arrancados en patrones cuidadosos, como un arte grotesco. Una pequeña página hizo el error de reírse a la limpieza del príncipe. Carlos lo oyó. Siempre escuchaba la risa, real o imaginada. Esa noche, el chico se despertó para encontrar al príncipe estando sobre su piso con un pócar brillando naranja en la oscuridad. Lo único que lo salvó fue el cuerpo malformado de Carlos que lo traía. Lo arrastró, pero perdió su equilibrio, dando el tiempo para escapar, gritando en el corredor. La violencia se estaba volviendo más difícil de contener. Durante una reunión con dignatarios portugueses, Carlos agarró una espada de la mesa y la llevó a la garganta de un embajador pidiendo que admitiera que Portugal era inferior a España. El entrenamiento diplomático del hombre se rompió cuando sintió la presión de la espada en su piel. Vio la violencia en los ojos del príncipe. El rey Philip tuvo que intervenir personalmente, hablándole lentamente a su hijo de bajar la arma, como si uno pudiera acercarse a un perro.
Pero lo que más asustó al tribunal no fue la violencia en sí, sino la inteligencia detrás de ella. Carlos no estaba simplemente enojado, estaba condenado por su crueldad. Sabía exactamente a quién podía atormentar sin consecuencia. Tarjetaba a servidores, craftsmen, a cualquiera sin poder político para resistir. Cuando los nobles de alto nivel estaban presentes, podía jugar la parte de un príncipe atropellado pero manejable. Al momento en que se fueron, el maquillaje cayó. Los médicos del tribunal ofrecieron sus explicaciones. El humor desbalanceado del príncipe causó exceso de dolor. Su escudo deformado puso presión en su cerebro, creando impulsos violentos. Pero privadamente, incluso ellos se preguntaron si algo más oscuro estaba en trabajo. ¿Fue esta locura nacida de su condición física? ¿O fue algo más, un mal fundamental que hubiera existido incluso en un cuerpo perfecto? Su padre, Philip, intentó todo. Los príncipes fueron llevados a orar sobre Carlos. Las mejores mentes de Europa fueron consultadas. Estabilizaron rutinas elaboradas para manejar los peores impulsos del príncipe. Pero nada funcionó. Si algo, los intentos de controlarlo solo lo hicieron más creativo en su crueldad. Los servidores desarrollaron un sistema de alerta elaborado. Cuando los pasos de Carlos se escuchaban por los corredores, esa palabra de puerta distinta se expandía como un incendio. Los servidores abandonaban sus dudas. Los chicos de la cocina se escondían en los pantalones. Incluso los guardias encontraban un negocio urgente en otro lugar. El rey se había convertido en un monstruo a quien todos huyeron. Un príncipe tan instable fue una amenaza. Pero podía ser manejado. Contenido. Es decir, hasta que su propio padre dio un golpe psicológico tan personal, tan profundamente humillante, se incendiaría la raza de Carlos en un infierno. Cada hombre en la corte española miraba a la nueva reina, Elizabeth of Valois, con admiración. Pero el príncipe Carlos le miró con algo más. El ardiente resentimiento de un hombre mirando a lo que le habían robado. La traición había sido un masterpiece de manejo político. Originalmente, Elizabeth había sido prometida a Carlos como parte de un tratado de paz entre España y Francia. Durante meses, el joven príncipe había jugado su portada, memorizando cada detalle de la hermosa princesa francesa que sería su esposa. Por primera vez en su vida torcida, algo puro había sido ofrecido a él. Algo que sería su sola. Pero Philip tenía otros planes. El rey había recientemente sido abogado y España necesitaba una reina más que necesitaría una princesa futura. En un reverso asombroso que asombró a la corte europea, Philip se casó con Elizabeth. El padre tomó lo que había sido prometido a su hijo y lo hizo con la calculación fría de un maestro de Chesa que afirmaba ser reina. El día de la ceremonia fue una tortura refinada a arte. Carlos tenía que asistir a la corte europea para quedarse allí en sus ropas especializadas que ocultaban sus deformidades y ver a su padre casarse con su esposa. Elizabeth era radiante, joven, graciosa, todo lo que Carlos nunca podía ser. Cuando le habló a Philip sus promesas, Carlos los escuchó como una tortura. Cada palabra que le habló a su padre había sido para él. Aquí está la parte más cruda. Elizabeth era amable con él. La trató con calma genuina, tal vez por pena, tal vez por culpa. Le llamó hermano querido y lo incluyó en las actividades de la corte, pero su amabilidad era ácida en una herida abierta. Cada sonrisa que le dio era una recuerda de lo que había perdido. Cada momento de gentilidad destacaba lo que nunca tendría. La corte observaba esta tortura psicológica jugar cada día. En los desayunos de Estado, Carlos se sentaba en la mesa alta, forzado a ver a su padre y a Elizabeth juntos, la manera en la que la mano de Philip restaba posesivamente en su. Las conversaciones silenciosas que compartieron en francés, una lengua con la que Carlos luchó debido a sus dificultades de expresión. Los aspectos entre ellos que hablaban de la cama de casamiento, la cama que debería haber sido su. La obsesión de Carlos creció como un cáncer. Él se posicionaba donde podía ver las rutinas diarias de Elizabeth. Cuando ella caminaba en los jardines, él seguía a una distancia, su puerta desigual haciendo imposible el estelar. El sonido de su pie en grasa se convirtió en una broma entre los cortes.
Como siempre sabías cuando el príncipe estaba atrapando a la reina, empezó a dejar sus regalos. No regalos normales, pero ofrendas extrañas y inesperadas. Caballos muertos arrancados en patines fuera de sus alas. Lojas de su propio cabello asombrados en diseños intrínsecos. Una vez, asombradamente, dejó una portada de ella que había deshidratado meticulosamente, borrando la figura de su padre dondequiera que apareciera y dibujándose crudamente en el lugar de Philip. Elizabeth, a su crédito, lo logró con gracia. Nunca complació públicamente, nunca dio a Carlos la reacción que deseaba, pero sus señoritas en la espera reportaron que había empezado a cerrar sus alas a la noche, que la vería sobre la espalda cuando caminaba sola. La princesa francesa, que había llegado tan confiante ahora, se movió a través del palacio como un perro. El punto de partida vino aún más que de corte. Carlos, embolgado por el vino y la anonimidad de su masque, se acercó a Elizabeth durante un baile. Los músicos de corte tocaron mientras escuchaba algo en sus oídos, algo que hizo que su cara fuera blanca debajo de su propia máscara. Se disculpó de inmediato y los ojos de Philip siguieron a su hijo con un aspecto que podía frenar sangre. Nadie sabe exactamente lo que Carlos dijo esa noche, pero desde ese momento, Elizabeth nunca fue sola con él de nuevo. Los guardias estaban discretamente posicionados cuando el rey pudiera encontrar a la reina. Sus interacciones eran limitadas a ceremonias públicas en las que docenas de ojos podían monitorear cada palabra, cada gesto. La humillación de Carlos se convirtió en algo más oscuro que simple resentimiento. Empezó a decirle a cualquiera que escuchara que su padre había robado su vida, su futuro, su propósito. El rumbo se volvió más violento, más específico. Habló de venganza, de justicia, de recuperar lo que era su derecho. Su mente, ya una caja de tinta de resentimiento y paranoia, ahora estaba preparada para una explosión. Solo tomaría un pequeño shock físico para detenerlo, y se convirtió en una simple escalera. En 1562, don Carlos perseguía a una chica servil bajo una escalera de piedra. Nunca la atrapó. En lugar de ello, su cuerpo maldito lo traicionó, y se cayó. El crimen de la chica había sido simple. La había visto sin sus zapatos especialmente diseñados, se había visto su pie en toda su deformidad negra. Su sonido involuntario de shock había triggerado su violencia. Se huyó bajo las escaleras de servicio mientras Carlos perseguía. Su puerta desigual, convirtiéndose en un intento asesinoso y en una clandestinidad fatal. Su pierna más fuerte se compensó por la más frágil, su escudo malformado se rompió de su equilibrio. Los testigos dijeron que parecía estar en el aire por un momento, sus brazos se movían frágilmente antes de que la gravedad lo afirmara. El sonido de su cabeza golpeando la piedra sonó a través del palacio como un timbre llorando. Luego, silencio. Por 3 días, Carlos se quedó inconsciente. Su escudo había fracaso. El hueso ya malformado ahora se rompía como un huevo. Fluido se leñó de sus oídos. Su respiración se convirtió en gritos que sonaban como la muerte se aproximaba. Philip suminó a cada médico en España, ofreciendo fortunas a cualquiera que pudiera salvar su aire. Los médicos intentaron todo lo que su ciencia medieval podía concebir. Los hundieron hasta que sus huesos estuvieran secos de crimson. Aplicaron poltronas de bétalos y mercurio. Los oraron sobre él en latín, greco y hebreo. Nada funcionó. La fiebre del rey subió hasta que su piel se sintió como un parchment a punto de ignitarse. Luego vino el doctor Pinterite con su solución radical, la trepanación. Drilleron por la escalera para liberar los malos humores atrapados dentro. Fue un procedimiento que mató más a menudo que lo curaba, pero Carlos murió de todos modos. Philip, desesperado, dio su consentimiento. La cirugía comenzó a la medianoche. Los médicos creyeron que la posición del mundo ayudaría a la curación. Cleararon la chambra de todos excepto el equipo de medicamentos y 2 hombres fuertes para mantener al rey quieto si despertó durante el procedimiento. El sonido del drillero golpeando la carne se llevó a través de las paredes del palacio. Los servidores luego afirmaron que lo oyeron en sus sueños durante años. Esa penetración de la cara gritando y rompiendo. Aquí está la parte realmente asombrosa. Carlos despertó. A la mitad del procedimiento,
los ojos se abrieron. Los médicos luego grabaron que no gritó. Solo miró al cielo, totalmente consciente, mientras drilleron en su cabeza, sus labios moviendo en lo que podría haber sido una oración o una cura. Los hombres fuertes tuvieron que apuntar sus brazos mientras su cuerpo se movía, luchando contra las restricciones mientras el cirujano continuaba su trabajo terrible. Cuando la cara finalmente se despegó, la presión fue audible. Un sonido húmedo, asombroso, como si saliera sangre y líquido. El cirujano insertó un tubo de Silver para mantener el agujero abierto, para dejar que la poesía se hundiera. Durante 2 semanas, Carlos se quedó allí con un agujero en su cabeza, flotando entre la conciencia y la deliria. En sus sueños de fiebre, a veces grababa sobre Elizabeth, sobre su padre, sobre conspiraciones que pudieran haber sido reales o imaginadas. Hablaba con personas que no estaban allí, tomaba conversaciones con su madre muerta en portugués que nunca había aprendido. Los médicos tomaron notas tratando de separar la conversación de fiebre de la confesión. Luego, miraculosamente, la fiebre se rompió, los ojos de Carlos se aclararon, él reconoció las caras, habló coherentemente, incluso alcanzó a comer comida sólida. El tribunal se alejó, el aire había sido salvado. Dios había mostrado merced en el trono español, pero algo fundamental había cambiado. El Carlos, que se despertó de esa procedencia, no era el mismo que había caído. El trauma físico había rearranjado algo en su cerebro ya dañado, donde antes había sido crueldad temperada por culpabilidad, ahora solo había madurez rara, sin filtro. Se convirtió en convencido de que todo el mundo estaba plotando contra él. Testaba su comida por la poesía, haciendo que los servidores probaran todo primero. Dormía con armas bajo su silla. Empezó a guardar nombres de listas de personas que creía que eran enemigos, completos con planes detallados para su punición cuando se convirtió en rey. Lo más asombroso de todo, empezó a hablar abiertamente sobre su padre, no con el resentimiento anterior contra Elizabeth, sino con algo más frío, más calculado. Le preguntaba preguntas hipotéticas: ¿qué sucedería si un rey necesitaba retirar a un rey inapropiado? ¿Cómo habían gestionado la sucesión de otras naciones cuando el monarca actual había perdido el favor de Dios? La cosa que surgió de ese silla no era más que un chico cruel o un enamorado. Era una criatura malvada y paranoica que ahora estaba hablando abiertamente sobre matar a su propio padre. Y el rey Philip estaba escuchando. El rey Philip sentaba en su estudio oscuro, una carta en su mano. Era un informe de un espía y confirmaba su mayor miedo. Su hijo, el rey, estaba planeando una traición. La carta detallaba Carlos, reciente reunión con don Juan de Austria, el hermano de Philip. El rey había propuesto huir a los neandertales, donde la regla española ya estaba amenazada por la revolución. Él se presentaría como una alternativa a su padre, un liberador que le daría las libertades que Philip denunciaba. Los enemigos del imperio español se reunirían con él. La guerra civil se seguiría. Philip sentaba la carta con las manos que casi no se movían. Alrededor de él, las paredes se alineaban con mapas de sus territorios de gran imperio, desplazándose de los Estados Unidos a las Filipinas, todos detenidos juntos por la voluntad del rey español. Un príncipe malvado podía destruirlo todo. Pero no se trataba solo del imperio. Se trataba de un amor de un padre que colidía con el deber de un rey. Philip había tratado de todo para salvar a Carlos. Le había perdido la violencia, le había superado las amenazas, le había atribuido toda la enoja a enfermedades en lugar de maldades. Aún ahora, parte de él quería quemar la carta, pretendiéndose que nunca la leería. El rey llamó a más reportes. Ellos pintaron una imagen cada vez más malvada. Carlos había estado cargando armas en sus alas. Trataba de privar a los guardias por información sobre la seguridad del palacio. Lo más malvado de todo, había enviado cartas encriptadas a conocidos enemigos de España, testificando su voluntad de apoyar una acción. Aquí es lo que hizo la elección de Philip realmente agonizante. Entendió la raza de su hijo. Sabía que había fallado a Carlos como padre. Las deformidades del niño, su locura, incluso su crueldad, todo eso se originó de las elecciones que habían hecho sus ancestros. Las líneas sanguíneas, Philip continuó.
Cada hueso roto en el cuerpo de Carlos era un monumento al orgullo de Habsburgo. Philip comenzó sus contramedidas con sutilidad desesperada. En la noche de la elección, asignó nuevos servidores a los hombres loyales de Carlos, que reportaban cada palabra. Tenía las armas del príncipe quietamente retiradas durante la limpieza, esperando que Carlos no se notara. Incluso intentó una última vez alcanzar a su hijo, invitándolo a largas caminatas donde hablaba de su legado, de su deber, de la pesadilla de los cronos. Carlos respondió con paranoia escalante. Acusó a su padre de la poesía, de robarle su derecho de nacimiento, de ser un tirante que había perdido el mandato del cielo. Durante una cena, se quedó y declaró ante todo el tribunal que Philip era incapaz de gobernar, que España necesitaba sangre joven, no una gripe temblorosa de un viejo hombre. El silencio que se seguía era desesperante. La situación internacional hizo imposible el deslizamiento. Los espías de Philip reportaron que los tribunales extranjeros estaban observando, esperando. Si Carlos hubiera huido de España, si se presentara como un príncipe maldito buscando justicia, él encontraría apoyo. Los franceses lo usarían contra España. Los protestantes en Inglaterra lo rayarían. El orden europeo, bien balanceado, se caería en la guerra. Philip empezó a escribir letras, docenas de ellas, a cada tribunal en Europa. No órdenes o amenazas, sino explicaciones cuidadosas. Describió la enfermedad de Carlos en términos vagos, pero malditos. Habló de un descanso de un padre, un duelo terrible de un rey. Estaba preparando el suelo, asegurando que cuando actuara, el mundo lo entendería. El último deslizamiento llegó en enero de 1568. Carlos había reunido a sus servidores más confiados y reveló su plan de escapar en días. Escaparía primero a Italia, luego a Inglaterra. Tenía promesas de pasaje seguro, ofertas de apoyo. En su locura, realmente creyó que podía volver al jefe de un ejército y afirmar lo que era suyo. Uno de esos servidores confiados era el espía de Philip. En horas, el rey sabía todo. Esa noche, Philip hizo su elección. Llamó por su armadura, no una ropa ceremonial, sino la verdadera armadura de batalla. Sus consejeros estaban confundidos. No había enemigo en las puertas, ni rebelión para cruzar. Pero Philip sabía mejor. El enemigo estaba adentro. El enemigo era su sangre, su fallecimiento, su hijo. Cuando arrastró cada pieza de arco, Philip se transformó. El padre murió con cada arco arrastrado. Lo que quedó fue el rey de España, defensor de la fe, protector de un ejército que no podía caer en la locura. La elección fue hecha. Derecho sobre sangre, reino sobre hijo. En la noche de 18 de enero de 1568, el rey Philip II llamó por su armadura, no para cruzar en la batalla, sino para caminar por una salida y enfrentar a su hijo. Un médico se acercó a la puerta de la cárcel y escuchó al rey murmullando. Dijo, estoy rotando, y me están dejando rotar. Se pasaron 6 meses desde el arresto. Carlos había sido movido a una habitación de torre, técnicamente cómoda, con alquileres para un rey, pero una cárcel, sin embargo. Se abrieron las ventanas. La puerta se cerró desde afuera. Y lentamente, metódicamente, el aire para el trono español se desmantelaba mientras aún vivía. El descanso físico fue asombroso. Sin ejercicio, Carlos, cuerpo ya fuerte, empezó a atrofiarse. Su pie más corto, ya no forzado a tener peso, se movía más lejos. Aparecieron las espaldas donde su espalda se presionaba contra la matriz. Pero la destrucción realmente devastadora fue mental. La isolación alimentaba su paranoia hasta que la realidad en sí se convirtió en negociable. Seguraba conversaciones con visitantes invisibles. Los servidores que traían comida reportaban que se colocaban lugares para personas que no estaban allí. Su madre muerta, los reyes españoles anteriores, a veces incluso versiones diferentes de él mismo. Él se enojaba con estos fantomas, plegaba con ellos, ejecutaba reuniones de consuelo con aire vacío. El olor se volvió imparable. Carlos se refirió a bañarse, convencido de que el agua estaba envenenada. Su vaso de chambre se fue vacío por días porque creía que los servidores estaban robando su pecho por la magia oscura.
Las heridas en su cabeza, tal vez por la herida de su vieja cabeza, tal vez por la negligencia, lloraban constantemente. El estancho de la destrucción precedía a cualquier visitante por las calles. Pero aquí está la parte más asombrosa. Philippe sabía. El rey recibió reportajes diarios sobre la condición de su hijo. Le leyó sobre las heridas, las conversaciones con los sospechosos, la transformación gradual de un príncipe en algo apenas humano. Y no hizo nada. No enviaron medicamentos. No autorizaron tratamientos. Carlos estaba permitido que rotara, tal y como lo afirmó. Los momentos lucidos del príncipe tal vez fueron peor que su locura. Él de repente se dio cuenta de dónde estaba, de lo que le estaba pasando. En esos momentos, escribía letras franticas a su padre, alternando entre pedir perdón y exigir amenazas. Philippe guardaba cada letra, pero nunca respondió. El silencio era más cruel que cualquier tortura. A finales de julio, Carlos no podía caminar. Sus músculos se habían arruinado. Su piel se hundió en sus huesos malformados como un hilo inapropiado. Los servidores reportaron que se movía por el suelo en lugar de pedir ayuda, dejando huellas de sangre de las heridas en sus pies. Su orgullo, incluso en la locura, no le permitía mostrar su debilidad. Developó una obsesión con el hielo. En el zumero español ardiente, él solicitaba cubo tras cubo de agua de hielo. Bebía enormes cantidades, luego ponía el resto sobre su cabello enfermo. Los médicos que no le permitían tratamiento especularon que estaba tratando de calentar el fuego en su cerebro, de congelar la locura que lo consumía. El 24 de julio de 1568, un servidor lo encontró inconsciente en un pozo de agua de hielo. Sus labios eran azul, su respiración casi invisible. Los llevaron a su cama. A ese tiempo pesaba tan poco que solo un hombre podía levantarlo. Durante horas, flotaba entre la vida y la muerte, murmurando en idiomas que nunca había hablado, llamando a las personas muertas. Luego, con claridad asombrosa, abrió los ojos y habló sus últimas palabras coherentes. Dile a mi padre que lo perdone. Si esto era la verdadera perdonación o la más cruel venganza posible, forzando a Philip a vivir con esa América, nadie podía decirlo. Horas después, don Carlos de España murió. Tenía 23 años. La causa oficial estaba listada como enfermedad natural. No había mencionado la prisionería, no había reconocido los meses de despegue. El príncipe simplemente había fallado mal y murió, como a veces sucede. La ficción elaborada empezó antes de que su cuerpo fuera ni siquiera frío. Durante horas de su muerte, los servidores aparecieron con órdenes muy específicas. Cada portada de Carlos se retiraba de las paredes del palacio. Sus propias personas se reunían y se quemaban. Las letras mencionando a él se colectaron y se destruyeron. Los escribas trabajaban durante la noche, editando atentamente los records del tribunal para minimizar su presencia. El héroe del trono español estaba siendo retirado de la historia mientras que su cuerpo estaba todavía frío. Su cuerpo estaba fallando, su mente estaba desapareciendo y su padre estaba ignorándolo todo. Carlos estaba a punto de morir, pero la muerte, resulta, no sería su última humillación. El último acto de violencia contra él sería un acto de total silencio. Ahora volvemos a esa noche fría de enero, pero ahora entiendes el peso de cada paso, cada respiro en esa habitación. Cuando Philip estuvo en esa puerta lleno de arma, no solo arrestaba a un hijo rebelde, sino que terminaba una tragedia que había sido escrito en sangre y hueso desde el principio. El arresto fue suave, clínico. Carlos no resistió. Quizás no podía, quizás reconoció la futilidad. Cuando los guardias se unieron a sus manos, miró a su padre una última vez. Algunos testigos afirmaron que sonrió. Otros dicen que lloró. La verdad murió con él en esa habitación 6 meses después. Pero la verdadera violencia vino después de su muerte. Los escribas de Philip trabajaron con la eficacia de una inquisición, pero su objetivo no era la heresía, sino la memoria en sí misma. Dentro de semanas, era como si don Carlos nunca hubiera existido. Los embajadores que se preguntaron sobre el príncipe se reunieron con espacios vacíos. Los récords del tribunal se olvidaron de 1544 a 1569,
como si los años de su vida fueran solo espacio vacío. El funeral fue un maestro de la idesía. No hubo una ceremonia grande, ni un estado de mentiras. Carlos se burló rápidamente, en silencio, con solo el mínimo ritual necesario para un príncipe. Su tombo no tenía inscripción más allá de su nombre y datos. Incluso en la muerte, le dieron solo suficiente reconocimiento para evitar el escándalo, pero no suficientemente para ser recordado. Philippe ordenó que todos los correspondientes sobre Carlos se quemaran. Las portadas no solo se retiraron, sino que se destruyeron. Las canastas se cortaron y se usaron para la cintura. Los servidores que atendieron al príncipe se reasignaron a espacios vacíos, o se retiraron con órdenes estrictas para nunca hablar de su servicio. La habitación de la torre donde murió fue cerrada y dejada para recoger hielo. Las historias oficiales que se escribieron durante la reina de Philip se olvidan completamente de Carlos o lo mencionan como un príncipe enfermo que murió joven. No se menciona el arresto, la cárcel, la terrible destrucción. Ciertamente, no se ha reconocido el papel de un padre en la destrucción de su hijo. Philippe había cometido el perfecto asesinato, no de un cuerpo, sino de una historia. Pero no se puede matar una historia, no de verdad. 2 siglos después, el príncipe olvidado comenzó a resurrecer, no en las historias españolas, aún bien controladas, sino en las escrituras de los enemigos de España. Friedrich Schiller, el Playwright alemán, descubrió fragmentos de la historia de Carlos y no vio a un príncipe enfermo, sino a un héroe romántico cruzado por la tiranía. Su peli, Don Carlos, transformó al príncipe en un símbolo de idealismo joven, destruido por la edad autoritaria. Giuseppe Verdi tomó la ficción de Schiller y la convirtió en música. En su ópera, Carlos se convierte en un amante trágico, noble y asesinado. El monstruo que hizo que los hinchas comieran hielo, quien cocinaba jabalíes vivos, quien planeó el patrimonio, todo eso desapareció. En su lugar estaba un martirio romántico, una víctima de necesidades políticas y un destino cruel. La ironía es perfecta. Philippe ganó cada batalla, preservó su imperio, controló la narrativa, eliminó a su maravilloso hijo de la historia, pero en hacerlo, creó un vacío que los artistas llenaron con sus propias versiones. El real Carlos, roto en cuerpo y mente, fue olvidado. El Carlos ficcional, hermoso y trágico, se convirtió en inmortal. Incluso ahora, en las casas de ópera en todo el mundo, las audiencias lloran cuando las voces tenorizan a través de las arias de Verdi. Llaman a un príncipe que nunca existió, mientras que el real Don Carlos, el rey niño comido por el interior por su propia sangre envenenada, permanece verdaderamente olvidado. El rey Philip ganó la batalla por el trono. Silenció a su hijo y eliminó su nombre. Pero en el final, la historia de Don Carlos, el rey niño comido por el interior, no es olvidada. Y es una historia que sigue siendo contada, incluso ahora.